Muy buenas tardes, soy el maestro Gerardo López Sánchez, alumno de la Universidad IEXPO, del doctorado en Educación, en la asignatura de Epistemología y Problemas del Conocimiento. Mi asesora es la doctora Carolina Rodríguez Álvarez. Bueno, hoy le voy a hablar acerca del sujeto y el objeto en la investigación, aproximación del uso del lenguaje. El propósito de esta presentación consiste en descubrir que el lenguaje se establece como puente entre lo percibido y la relación del ser desde dos miradas, la modernidad y la posmodernidad. Veamos aquí el discurso de la modernidad. Primeramente, es el discurso de la ciencia clásica, pospone la necesidad de dejar en evidencia quién es el que habla, desde qué lugar lo hace, con qué propósito y desde qué perspectiva, ¿verdad? El sujeto es separado del objeto. No se trata meramente de una forma de hablar, sino de un modo de pensar, de conocer, de sentir y de percibir el mundo desde la perspectiva objetivista. El discurso de la modernidad dice que el universo es un gran mecanismo regido por las leyes tan implacables y exactas como las matemáticas, contrario a la posmodernidad. Pero bueno, ahorita vemos. Dice que en efecto, la modernidad está marcada por formas de hacer filosofías que se ocupan tanto de examinar las condiciones del conocimiento verdadero como un rechazo a las formas antiguas por considerarlas inútiles. Sus bases son establecidas desde el Renacimiento, viendo la línea de tiempo de la historia de Europa, desde el siglo XV, XVI, cuando ya se valoraba la observación y la experimentación como formas de investigación de la naturaleza. Primer paso de la investigación, la observación. Es muy interesante esto. Vamos a ver. En cambio, el discurso de la posmodernidad presenta un esquema diferente, tantito diferente. Tiene el posmodernismo dentro del discurso tres tendencias. La primera sería la intertextualizar. Los intertextualistas hablan de la relación que hay de un texto, ya sea oral o escrito, que mantiene con otros textos orales o escritos, ya sean contemporáneos o históricos, el conjunto de textos con lo que se vincula explícita o implícitamente. Un texto constituye un tipo de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. Es decir, el discurso está marcado de acuerdo al contexto, de acuerdo al lugar, de acuerdo al tiempo. ¿Qué dicen los constructivistas? Y habla un poco de educación. Esta vertiente constructivista dice que defiende que el mundo es construcción social constante, sin correlato objetivo. Dice que postula lo que es la necesidad, en el caso de educación, postulan la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias para generar andamiajes. Y bien, aquí hay otra tendencia también llamada deconstructivistas. Los deconstructivistas tratan de evaluar posibilidades de contribuir al conocimiento social, llamando también la atención sobre el peligro de confundir, ¿verdad?, toda práctica de análisis e interpretación de textos y discursos de la investigación social. El término posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX. No tiene mucho tiempo, pues, a comparación de la modernidad. El discurso de la posmodernidad puede ser concebido y contemplado como un retornar y de construcción del discurso de la modernidad. Ahí es donde decíamos. Continuando con esta plática, vemos aquí los estudiosos del lenguaje y los filósofos del pensamiento postmoderno le dan mayor importancia a la subjetividad, así como a la estrecha relación entre la comunicación y la realidad. Es un cambio un poco muy diferente totalmente.
Dice que se interesan por fenómenos particulares del lenguaje cotidiano, como cuáles, como el contextualismo, el pragmatismo, la intención del hablante, los usos del lenguaje, la polisemia, la no neutralidad del lenguaje, los usos metafóricos, la inferencia y la búsqueda del sentido. Bueno, aquí la posmodernidad está presente en nuestros días, en nuestra vida, más de lo que pensamos. Sus paradigmas reemplazan constantemente a los de la modernidad, que sí que ha sido dominantes en la cultura occidental, sobre todo Europa, por más de 3 siglos. Y surge la urgencia de replantearse filosóficamente dónde estamos. A manera de conclusiones, pongo aquí estos tópicos. Es urgente y necesario saber usar el lenguaje como instrumento de comprensión y de interrelación que conduzca lo lingüístico al objeto de conocimiento, si necesario. También es necesario el esfuerzo por encontrar vías de reflexión y acción que permitan enfrentarnos a esa opacidad de lo cotidiano, donde el poder, la negación y el control viven a sus anchas del objeto de la investigación y del sujeto investigador. Y aunque parece muy pequeña esta frase, dice que el lenguaje es el primer instrumento mediante el cual el hombre se vincula con el mundo. Claro, el lenguaje es la única manera que tiene el hombre de apropiarse del mundo y de habitar en él. Es importante este tema, este estudio. La verdad, se lo recomiendo mucho. Bueno, como referencia anotamos aquí a Francisca Furmero, entre otros, julio a diciembre del 2015, el sujeto y el objeto de la investigación, aproximación del uso del lenguaje, volumen 9, número 17, de la revista de posgrado. Doctora Carolina, le agradezco mucho su atención y esperamos que haya sido de su agrado.